Aloha, y seguimos estudiando entonces todo tipo de estrategias que podemos usar, ¿ve? Para ganar dinero en Forex, Quartz o todo tipo de plataformas donde podemos trabajar con opciones binarias. Así que espero que les guste el vídeo. Pueden ser ahí a ver los otros vídeos, por cierto, si quieren aprender diferentes tipos de estrategias. Y empezamos. Bueno, el día de hoy entonces operaremos con los gráficos OTC. Les recuerdo que esto está fuera pues de las cotizaciones de acciones y que este tipo de gráficos no se prestan pues para análisis fundamental. Pero sí, para el análisis técnico sí, y es bastante aplicable, por cierto, entonces. Y el uso de los indicadores también es aceptable aquí, como pueden ver. Por lo que hoy operaremos entonces utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Y para ayudar al análisis técnico vamos a utilizar entonces el indicador asombroso o awesome, como le llaman mucho en inglés. Este indicador entonces nos dirá qué volúmenes predominan en el mercado y esta información entonces a su vez nos ayudará entonces a analizar el mercado. Ahora les recordaré cómo funciona este indicador. Aquí ya lo tengo yo conectado y todas las configuraciones quedan por defecto. No hay necesidad de cambiar nada. Como pueden ver, el indicador consta de una línea horizontal con la marca 0 en los dos lados opuestos que forman un histograma verde y rojo aquí. Y la señal de este indicador es el momento en que, por ejemplo, el histograma rojo comienza a formarse. Y esto significa que los volúmenes de caída aumentarán. Y en un futuro próximo entonces el precio bajará y en consecuencia de esto, en tal situación, podríamos abrir una operación entonces a la baja cuando por ejemplo se forma el histograma verde. Y esto significa que los volúmenes están creciendo, ¿ves? Así que el indicador puede tener señales falsas, por cierto. Por ejemplo, durante los retrocesos, cuando el precio se mueve en la zona comercial, siempre puede haber pues algún margen ahí de error. Por eso hay que tener siempre en cuenta entonces todo lo que yo siempre les digo, los niveles de soporte y de resistencia, y también prestar atención a la situación pues, comercial en general, claro. Ya que este indicador, como cualquier otro indicador, es una herramienta auxiliar para el análisis técnico, por eso es importante pues, que prestar atención a la situación comercial pues, y solo entonces tener en cuenta pues, que las sugerencias son indicadores, son sugerencias, solo asegúrense entonces de ver este video hasta el final. Y creo que pues en nuestras operaciones del día de hoy encontraremos diferentes tipos de situaciones. Pues así que si les gusta este vídeo, les recuerdo entonces, si les gusta esta estrategia, entonces que pueden usarle para ganar dinero ustedes también. Así que empezamos y vamos a buscar el primer punto de entrada aquí con ustedes juntos. Aquí vemos entonces que en este momento hay una tendencia a la baja. Seguramente el precio bajará. Al mismo tiempo nosotros mismos también vemos que actualmente pues se están formando un histograma rojo. Esto significa que los volúmenes de operaciones bajistas aumentarán aquí en el futuro próximo y el precio seguirá bajando, claro. En esta situación entonces sugiero abrir una operación durante 2 minutos a la baja por la tendencia descendente con una mayor probabilidad después de que el precio continúe bajando. Ya que el precio tiene un excelente potencial a la baja, tomaremos 2 minutos teniendo en cuenta pues teniendo un margen pues de tiempo, podemos decir, ya que el precio tiene excelente potencial a la baja y teniendo en cuenta todo esto, se producirá algún retroceso si se produce hacia arriba, porque como vemos, pues el precio se mueve en onda. Espero que todos estos movimientos sean suficientes con el tiempo que tenemos, así que esperemos para el final de esta primera operación. Y excelente amigos, aquí como pueden ver estamos obteniendo ganancias, el precio sigue bajando y 2 minutos fueron suficientes. También habrán notado que durante el retroceso ascendente comenzó a formarse pues, el histograma verde, como les había dicho, y precisamente sobre estos momentos, en tal situación, no valdría pues, la pena abrir una operación al aumento, ya que aquí vemos que hay una tendencia a la baja. Y por supuesto, en tales situaciones, lo mejor es abrir una operación siguiendo la tendencia. Esta será la posición más ventajosa y espero que entienda pues, este punto, claro. Así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí arriba, como pueden ver, tenemos un nivel de resistencia. También vemos que a partir de cierto punto el precio se ha dado la vuelta y sube. También hasta el nivel de resistencia mientras todavía hay espacio y se forma un histograma verde. Aumentan los volúmenes y sugiero aquí abrir entonces con una operación durante 2 minutos al aumento, dado que el precio también tiene un buen potencial de aumento y es más probable que el precio continúe avanzando hacia el nivel. Espero que esta situación 2 minutos sean suficientes, así que esperemos por los resultados. Y perfecto, amigos, como pueden ver el precio continúa avanzando hacia el nivel, estamos obteniendo ganancias y el indicador volvió a estar en lo correcto. Aquí nos dio un buen punto de entrada, usted y yo logramos ganar dinero con este movimiento ascendente. 2 minutos aquí fueron suficientes y bueno, sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte
también vemos que en este momento el precio se acerca a nuestro nivel. En esta situación sugiero abrir una operación durante literalmente un minuto a la baja. Al mismo tiempo nosotros mismos vemos que se está formando un histograma rojo y los volúmenes de disminución crecen. Últimamente el precio está bajando con bastante confianza, creo que aquí un minuto también será suficiente y es muy posible pues que se supere este nivel, ya que el precio aquí también tiene un excelente potencial a la caída y los principales máximos del precio pues, se están volviendo más bajos, así que esperemos pues los resultados. Y bueno amigos, como pueden ver entonces el precio sigue bajando, este nivel también se rompió y aquí ustedes y yo estamos teniendo ganancias. Nosotros mismos acabamos de lograr ganar dinero superando el nivel de soporte y en esta situación el indicador funciona muy bien. Una vez más estuve en lo correcto, así que sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Ok, aquí vemos que hubo una tendencia alcista buena y segura y que por el momento ha habido pues una cierta atenuación. El precio se ha detenido, se produce una reversión y comienzan a formarse velas rojas. Al mismo tiempo nosotros mismos vemos que aquí se está formando un histograma rojo y los volúmenes crecen hacia la baja. En esta situación sugiero abrir una operación durante 2 minutos a la caída, ya que es muy posible pues que se produzca un retroceso a la baja en un futuro próximo. En este movimiento correctivo a la baja intentaremos ganar dinero, así que esperemos hasta que finalice nuestra operación. Ok amigos, y como pueden ver entonces el precio se está moviendo lentamente pero con confianza y todavía obtenemos ganancia. En realidad el precio continúa bajando, el indicador vuelve a estar en lo correcto y sigamos buscando pues el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte, también vemos que el precio se ha acercado a nuestro nivel y se ha producido una reacción desde el nivel entonces. El precio vuelve a subir y se forman velas verdes. Al mismo tiempo vemos que se está formando un histograma verde, los volúmenes aumentan hacia arriba. Y en esta situación sugiero abrir una operación por 1 minuto al aumento, ya que creo que el precio subirá en un futuro próximo, por lo que la mayoría pues, de los casos después de un acercamiento seguro al nivel, se produce una reacción desde el nivel y el precio sube y se produce por algún tipo de movimiento correctivo. En tales situaciones 1 minuto es suficiente, así que esperemos hasta que finalice nuestra transacción. Y nada mal amigos, como pueden ver, aquí obtenemos ganancias, logramos ganar dinero con este movimiento correctivo alcista. 1 minuto fue suficiente para nosotros y el indicador volvió a estar en lo correcto. Pero bueno, nos indicó un buen punto de entrada, pero sigamos buscando otro para el siguiente punto. Aquí vemos el nivel de soporte, también vemos que en este nivel hubo un retroceso hacia arriba y después de la reversión el precio giró y nuevamente se acercó a nuestro nivel. Al mismo tiempo nosotros mismos vemos que se está formando un histograma rojo, los volúmenes aumentan a la baja. En tal situación propongo abrir una operación de 2 minutos a la disminución. Creo que en el futuro próximo el precio seguirá avanzando hacia el nivel, por lo que el potencial general del precio también está bajando. Espero pues que en esta situación 2 minutos sean suficientes, incluso teniendo en cuenta pues el mercadeo que puede haber, así que esperemos hasta el final de la transacción. Y bueno amigos, el precio entonces continúa avanzando ese nivel, obtenemos ganancias, el indicador nuevamente resultó estar en lo correcto, nos dio un buen punto de entrada, así que tomamos la ganancia el día de hoy y salimos del mercado. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video, espero que les haya gustado, les recuerdo, paciencia, práctica, eso es lo más importante. Y bueno, si les gustó este video, les recuerdo, siempre necesito su ayuda ahí, que compartan, que se suscriban al canal, que me escriban la palabra privado para aprender muchísimos tipos más de estrategias, hasta señales, les estoy dando hasta señales gratis por cierto en este canal, pero a los que me escriban la palabra entonces que les di ahí, los voy a vender a mi otro canal donde les estoy enseñando mucho más y les estoy dando muchas señales más, así que pendientes, escriban, por cierto aquí ven los comentarios, dudas, preguntas, lo que sea y nos vemos en la próxima.